Grabando. 3, 2. Quienes proponemos el voto en blanco, proponemos también una Asamblea Nacional Constituyente por la paz con justicia social. Cuando nosotros decimos justicia social, queremos decir más derechos para los colombianos. Los colombianos que están molestos porque no se respeta la vida a través del genocidio de los falsos positivos, que no se les respeta su intimidad a través de las chuzadas. Los colombianos que no tienen salud, que no tienen educación, que no tienen vivienda, los jóvenes que no tienen oportunidades, quieren una asamblea constituyente para tener esos derechos. En esa asamblea constituyente nosotros estamos haciendo unas propuestas para enriquecerlas, para discutirlas, para que usted las adicione, las enmiende, las corrija. Y esas propuestas son las siguientes. Primera, un nuevo pacto social de progreso. ¿Qué quiere decir eso? Es que había países tan pobres como Colombia. Por ejemplo, en los años 60, Suecia era un país tan pobre como Colombia. Pero gracias a que su clase dirigente, sus trabajadores, sus fuerzas vivas, hicieron un pacto social entre los hombres de empresa, los trabajadores, el Estado y la sociedad civil, que tenga como objetivo el pleno empleo, la lucha contra la pobreza y el alto costo de la vida, y atiende en sus inicios como mínimo las necesidades básicas para una vida digna en materia de salud, educación, vivienda, alimentación, y que al final proteja a los ciudadanos desde que nacen hasta que se mueren, como han hecho países como Suecia, Noruega y Finlandia. Debemos también hacer la cobertura nacional de salud. Por eso debemos por lo menos erradicar lo que es el analfabetismo y universalizar la educación. Segundo, la lucha contra la corrupción. No podemos permitir que los corruptos le sigan quitando los derechos a los colombianos. Cuando un corrupto se apodera de los dineros de la comunidad, les quita la salud, la educación y muchos otros derechos a los colombianos. Un corrupto que se roba un dinero es un hospital que le quita al pueblo colombiano y es un hospital que le falta a la gente para atender su salud. Un corrupto le quita una escuela a la comunidad y muchos niños no pueden educarse por falta de esa escuela que se llevó el corrupto. Seguridad popular integral. ¿Qué queremos decir con eso? La seguridad es un bien importante, pero la seguridad no es solo una seguridad policial y militar. La lucha contra la inseguridad y el crimen no puede ser una lucha solo contra la delincuencia política, sino también contra todas las formas de violencia, la BACTRIN, también contra la delincuencia organizada, contra las mafias. Pero la seguridad no es solo una seguridad militar y policial, sino también una seguridad en el trabajo, en la educación, en la salud, en la vivienda. Los colombianos tienen que saber que tienen un trabajo seguro, que tienen salud si se enferman, la seguridad de que si se enferman hay salud, la seguridad de que si necesitan educación para sus hijos habrá una escuela. Entonces por eso proponemos la seguridad popular integral. Tenemos también que luchar como cuarto aspecto para lograr la igualdad de género. Nosotros tenemos que lograr que en nuestra sociedad las mujeres, no solamente en el derecho, sino también en los hechos, tengan igual poder que los hombres. Por lo menos el 50% de las mujeres deben acceder a todos los cargos de dirección nacional, no solamente en las empresas oficiales, sino también en la empresa privada. Hay que lograr la igualdad en las tres ramas del poder público y en todos los órganos del Estado, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Las mujeres tienen que tener igual representación que los hombres. La creación, como quinto punto, del Estado autonómico y regional. ¿Qué queremos decir con eso? En Colombia, los colombianos estamos molestos
que todo se maneje desde Bogotá. Los colombianos, la gran mayoría de los colombianos que son personas de provincia, quieren que el lugar donde ellos viven se puedan dar sus propias autoridades, puedan resolver sus propios asuntos y manejar sus propios recursos. Los colombianos no quieren más que Dios esté en todas partes, pero que gobierne desde el Palacio de Nariño. Pero también en Bogotá la gente está molesta porque todo se maneja desde el Palacio Líbano. En Bogotá también las 20 localidades tienen que tener autonomía para darse sus autoridades, manejar sus asuntos y también manejar sus propios recursos. Y eso es importante porque hay que darle a las regiones, si no podemos llegar al Estado federal, que es lo ideal, por lo menos el Estado regional, donde las regiones se conviertan en verdaderos polos de desarrollo económico y social. Hoy en día tenemos un Estado donde el centro es rico, pero la periferia pobre. Queremos que el centro sea rico, pero también la periferia a través de darles autonomía, autonomía económica, autonomía legislativa. Que las regiones sean dueñas de sus recursos naturales. El petróleo, el carbón, el ferroníquel, no está en el centro del país, sino que está en la periferia. Y las regiones tienen que manejar sus propios recursos. Proponemos como sexto punto la paz entre los hombres y la paz con la naturaleza. Rechazamos toda la forma de violencia. Creemos que si nuestro país vive en paz interna y externa, podemos edificar una sociedad floreciente para todos. La guerra que destruye vidas y bienes solo beneficia a los violentos. En cambio, la paz que permite conservar vidas y acrecentar bienes beneficia a todos y nos deja vivir en armonía con nuestros vecinos. Hacer realidad la sostenibilidad ambiental, la paz con la naturaleza, es una responsabilidad social del Estado, del sector privado y de la ciudadanía. Es decir, una responsabilidad de todos los colombianos. Cada quien es responsable de los impactos negativos que ocasiona la naturaleza. El que contamina debe pagar y remediar el daño. La contaminación ambiental afecta no solo la productividad del país, sino la salud de los colombianos y de manera desproporcionada a la población infantil y a los más pobres. Transporte e infraestructura. Consideramos que es importante desarrollar la infraestructura del país. Un país no gana nada con producir si no puede después sacar sus productos al mercado nacional o al mercado internacional. Entonces es importante adecuar la infraestructura del país. Pero también, así como la seguridad es un problema importante, el tema de la movilidad se ha convertido en Colombia en un dolor de cabeza para los ciudadanos. Las grandes ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Bucaramanga, hoy en día el ciudadano se agota movilizándose para ir a su trabajo o para ir a otro sitio. Entonces es necesario hacer transporte masivo, es necesario integrar no solamente el Transmilenio, sino también el metro. Las grandes ciudades como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, como Bucaramanga, necesitan un sistema de transporte como el metro. Hay que trabajar entonces para lograr la movilidad en estos grandes centros. Un desarrollo integral como octava propuesta de vivienda social. Tenemos que lograr el derecho a la vivienda, tiene que hacerse una realidad. Y dentro de eso es el derecho a una vivienda digna, no es cualquier clase de vivienda. Los colombianos tienen que tener una vivienda digna. Pero además de eso, tiene que haber democratización de acceso a la financiación de la vivienda. El problema de la vivienda es un problema que hay que solucionar. Y nosotros estamos luchando por una política integral de vivienda social. Tenemos también una propuesta de política agraria, como noveno punto. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo rural integrado y un avance tecnificado y social del campo, verdaderos créditos de fomento agropecuario. Hagamos de Colombia una de las despensas alimentarias de Latinoamérica. Necesitamos un nuevo modelo de fomento, comercialización y distribución de alimentos. Cualquier política agraria
debe comenzar por devolver la tierra a las víctimas de la violencia. Pero también hay que decirle a la gente que los campesinos tienen derecho a la tierra. Y para eso proponemos combatir por igual el latifundio y el minifundio, para que los colombianos que trabajan la tierra, los campesinos tengan tierra. Proponemos también que haya para los jóvenes unas políticas claras. Los jóvenes tienen que tener la posibilidad de que ellos directamente, sin intermediarios, hagan oír su voz. Por eso estamos proponiendo que haya, por ejemplo, una circunscripción especial para los jóvenes, para que ellos puedan hacer crear y oír su voz en el contexto nacional. Estamos proponiendo también, como una propuesta, fortalecer una reforma del Congreso y del sistema financiero. El Congreso de Colombia debería ser un Congreso unicameral. Pero además hay que aumentar la representación de las minorías, aumentar la representación de los afrodescendientes, de los indígenas, darle representación a aquellas regiones que hoy en día no tienen representación. Y entonces proponemos un Congreso unicameral con más representación de las minorías. Pero también una reforma al sistema financiero. ¿Por qué estamos proponiendo una reforma al sistema financiero? No estamos diciendo que quienes hagan banca, quienes hagan finanzas, no tengan utilidades. Lo que no consideramos justo es la utilidad desmedida. En cualquier país del mundo, cuando un ciudadano lleva su dinero al sistema financiero, por ejemplo, le pagan 3 puntos por ese dinero que ha depositado en la banca. Pero si va a una ventanilla siguiente, ese mismo dinero se lo prestan, incluidos los márgenes de intermediación del sistema financiero, por 2 puntos más o máximo 3 puntos. O sea que si él entregó su dinero al 3%, el banco le cobra a él un 6%. Y es un margen de intermediación razonable. Pero en Colombia no. En Colombia la banca, el ciudadano entrega su dinero al 2, al 3%, y cuando va a pedir su mismo dinero a que se lo prestan al 25, al 26, al 28 o al 30%. ¿Y eso qué ha hecho? Está sacrificando los otros sectores de la sociedad. El pequeño industrial, el pequeño comerciante, la familia que tiene su pequeña empresa, está trabajando para el sector financiero. Entonces, eso no puede seguir así. El sector financiero no puede seguir ahogando el resto de los sectores de la productividad nacional. Por eso, respetando que haya un sector financiero, de todas maneras, tenemos que hacer una reforma financiera. Tenemos también que decirle a la gente que tiene que haber banca de fomento. Así como hay banco comercial que le presta a las personas que tienen dinero, necesitamos una banca de fomento que le preste a las personas que tienen ciertos bienes, pero que no tienen liquidez. El campesino que siembra, por ejemplo, en la tierra en la que no tiene título, pero que tiene una cosecha, a ese no le presta la banca comercial, pero sí le puede prestar la banca de fomento. El campesino que tiene sus pequeñas empresas, porque tiene sus marranos, tiene sus gallinas, tiene sus cultivos de pan coger, la banca comercial no le presta, pero la banca de fomento sí debería prestarle. Entonces, por eso tiene que haber una reforma del sector financiero. Reforma de la justicia y justicia social. Nosotros proponemos una reforma de la justicia, pero una reforma de la justicia con enfoque de derechos. Queremos una reforma de la justicia para que el ciudadano logre, primero, una justicia pronta y cumplida, para que tenga acceso a la justicia y pueda hacer valer sus derechos en los estrados judiciales. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los derechos de los ciudadanos, para que los ciudadanos en ese escenario puedan vencer a los poderosos. El único escenario donde un ciudadano que tiene un derecho que ha sido violado por un poderoso es en el escenario judicial. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de los falsos positivos.
Si una madre a quien le han asesinado 2 y 3 hijos, como fue el caso de los falsos positivos, quisiera ella hacer justicia por propia mano y acudiera, por ejemplo, a tomar un revólver en sus manos para enfrentar a un general o un coronel, se va a encontrar con que el general o el coronel siempre tendrá más armas que él, porque si ella tiene un revólver, el general tiene un fusil. Y si esa madre consigue un fusil, el general tendrá un tanque de guerra o tendrá un avión. En ese escenario de los hechos, nunca esa madre podrá hacer valer su derecho frente al poderoso militarmente o frente al poderoso económicamente o frente al poderoso políticamente. Pero si ella puede llevar a ese general, a ese empresario poderoso, ante un ser independiente e imparcial como los jueces, y puede llevar las pruebas, tenga la certeza que ahí sí va a poder lograr vencer a ese general poderoso, a ese empresario poderoso, a ese político poderoso. Entonces tenemos que fortalecer la justicia para que los débiles que tienen el derecho, presentando las pruebas, puedan ellos obtener el restablecimiento de su derecho. Entonces, una justicia con un enfoque de derechos para que los débiles logren justicia pronta y justicia también social, porque es importante que la justicia sea un instrumento para lograr también la justicia social. El otro tema que proponemos nosotros es el tema de los servicios públicos. Los ciudadanos cotidianamente nos enfrentamos a la burocracia de los servicios públicos, bien que estén en manos de privados, bien que estén en manos de particulares. Y entonces de la noche a la mañana nos aumentan el agua, la luz, el teléfono, sin posibilidad real de reclamar. Tenemos que lograr que los servicios públicos en realidad sean servicios públicos al servicio de los ciudadanos. No puede haber Estado social de derecho si los ciudadanos no tienen servicios públicos. El estado de bienestar, y su nombre lo dice así, es bienestar porque debo estar bien y no puedo estar bien si no tengo agua buena, no puedo estar bien si no tengo teléfono, no puedo estar bien si no tengo luz eléctrica. Entonces, hoy en día, el estado de bienestar implica que los ciudadanos tienen que tener buenos servicios públicos, eficientes a costos razonables. Luchas contra todas las formas de discriminación y exclusión social. Nosotros, como Voto en Blanco, estamos proponiendo integrar a la sociedad a todos aquellos que han sido excluidos y que han sido excluidos por distintas razones. A veces son excluidos por su preferencia sexual. Entonces, nosotros lucharemos contra la discriminación de quienes tienen preferencias sexuales distintas a nosotros. Estamos por eso a favor de los derechos de las personas que tienen otra preferencia sexual, el grupo LGTB y otros grupos que tienen preferencias sexuales distintas a las nuestras. Pero también rechazamos la discriminación por razones de raza. Creemos que hay que dignificar, como lo son ellos, la preferencia de las personas afrodescendientes, como también de las personas de las comunidades indígenas. Tenemos que darle el valor y la dignidad que ellos se merecen y no podemos seguir permitiendo esa exclusión social, como no permitiremos la exclusión por razones religiosas o por razones políticas. Entonces, el movimiento Voto en Blanco está por lograr la igualdad, pero además por la lucha contra la exclusión y la discriminación. Defensa del Estado social y democrático de derecho. Nosotros entendemos que una sociedad que progresa es una sociedad en la cual los hombres son iguales, porque la democracia es, desde los griegos, con 3 componentes: poder del pueblo, libertad e igualdad de los ciudadanos. Entonces nosotros defenderemos dentro del Estado colombiano el que los colombianos sean iguales, el que los colombianos sean libres y de verdad tengan el poder. Pero esa democracia no puede ser solo una democracia política. Estamos proponiendo que haya también una democracia económica, que se tenga en cuenta a los trabajadores, que los trabajadores de verdad, como dice la Constitución, puedan hacer parte de la dirección de las empresas, para de esa manera, de la mano, trabajo y capital, podamos hacer realidad lo que es la democracia política, pero también la democracia en Colombia.
económica. Proponemos también hacer de los colombianos seres dignos y respetados en el mundo. Los colombianos, desafortunadamente, frente al conglomerado internacional, nos miran solo con algunos de los defectos que tenemos, pero tenemos la certeza que la mayoría de los colombianos son gente buena, son gente de bien, son gente trabajadora, son gente inteligente, y tenemos que hacerlos dignos y respetados en el mundo. Que el título de colombiano sea un título que sea reconocido por el resto del universo, la inteligencia de los colombianos, el trabajo de los colombianos. Entonces tenemos que dignificar la calidad de los colombianos, hacer de los colombianos eso que decía Kant: los colombianos tienen que ser un fin en sí mismos, jamás podrán ser tratados como medio. Con estos puntos que estamos proponiendo, lo que decimos en realidad es que pensamos que el futuro de los colombianos puede ser mejor que el presente, que los colombianos, si vamos de la mano todos, si estamos en paz, si tenemos igualdad, si tenemos justicia social, si tenemos mayores derechos, podemos construir un país grande. Con nuestra gente y con nuestros recursos naturales podemos hacer de Colombia no solamente una potencia económica, sino también una potencia moral, para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra gente pueda vivir mejor. Nosotros consideramos que el futuro de Colombia será luminoso si ustedes nos acompañan en esta propuesta a través del voto en blanco para barrir a la clase política de Colombia, y es lo primero que tenemos que hacer. Después de barrer la clase política en Colombia, todos los colombianos tomamos el poder político para hacer ese gran pacto de justicia social por Colombia. Los esperamos ustedes en el voto en blanco, con estas propuestas que ustedes pueden enriquecer, que ustedes pueden aumentar, que ustedes pueden sugerir, que pueden debatir con nosotros, pero además con la certeza de que todas las ideas buenas de ustedes serán bien recibidos. El hecho de que no sean ideas nuestras, pero si son ideas buenas para el bien de Colombia, contarán con nuestro apoyo. Los invitamos entonces con el voto en blanco, por la constituyente, por la paz, por una paz grande, no por la guerra, por una paz no pequeña, sino una paz con justicia social, que en última instancia será la constituyente que nos dará los derechos que hoy no tenemos. Ante la falta de educación, proponemos educación. Ante la falta de salud, proponemos la cobertura universal. Ante la falta de empleo, proponemos el pleno empleo. Ante la falta de oportunidades de los jóvenes, proponemos oportunidades para los jóvenes. Ante la desigualdad de las mujeres, proponemos que las mujeres tengan el poder en condiciones de igualdad con los hombres. Ante las regiones famélicas sin recursos naturales, proponemos la reforma regional para que las regiones sean motores de desarrollo. Ante la corrupción, proponemos la lucha total contra los corruptos para que no le quitemos los recursos a la salud, a la vivienda y a la educación. Acompáñenos en este proyecto, bienvenidas sus ideas, bienvenidas sus propuestas, y como hermanos colombianos vamos de la mano. Como dijera el gran poeta, une tu mano a mi mano para que Colombia esté en todas las manos y no en pocas manos. Muchas gracias. Doctor, alrededor del voto en blanco, pues se han citado muchas versiones y quizás la mayoría de los colombianos no tenemos claro qué es el voto en blanco. ¿Podríamos aclarar eso? El voto en blanco es un arma pacífica. Lo primero que hay que decir es que es un derecho fundamental porque está en la Constitución y como tal debe ser respetado. Pero además de eso es un instrumento de paz que nos entregó el constituyente. En un país tan violento como Colombia, donde las diferencias se han definido a través de las armas, el constituyente nos entregó un instrumento de paz para en un solo momento, no dentro de 50 años, no dentro de 3 generaciones, sino en 2 días, para el 9 de marzo y el 25 de mayo, hacer una revolución pacífica, cambiar a la clase política con todos sus vicios de corrupción, de explotación, de falta de nacionalismo, y con un solo voto de más, hacer el cambio que Colombia necesita. Es una revolución pacífica el voto en blanco. ¿Cómo se vota en blanco?
Mire, es importante decirles que el 25 de mayo, a diferencia de lo que nos hicieron el 9 de marzo, solo va a haber una casilla de voto en blanco. No va a pasar lo que pasó en marzo, que como había varias casillas, los indignados de Colombia, porque la gente que no tenemos derecho estamos indignados, firmaron varias veces en blanco y nos anularon los votos. Cerca del 90% de los votos anulados, cerca de 1.500.000 votos anulados, eran votos en blanco. El 25 de mayo no vamos a tener esa dificultad porque va a haber un solo lugar para marcar el voto en blanco. Es cierto que el mito del cual se piensa que el voto en blanco suma al candidato que más votación tiene, ¿esto es cierto o es falso? Es falso, completamente falso. El voto en blanco, lo primero es que es un voto válido, y es un voto válido que, al contrario de lo que se dice, si gana por un voto al resto de los candidatos, los barre a todos los candidatos, no le suma ninguno, al contrario, los barre a todos. Para ponerle un ejemplo, si el candidato Santos, que aspira a la reelección, saca 10 votos, el candidato Zuluaga saca 9 votos, la candidata Ramírez del Partido Conservador saca 8 votos, la candidata del Polo Democrático saca 7 votos y el voto en blanco saca 11 votos, los barre a todos. Y lo más importante es que ellos no pueden volverse a presentar en la elección. Entonces, el voto en blanco no solamente no suma a nadie, sino que los barre a todos y además los sanciona porque no pueden volverse a presentar como candidatos. Digamos que ese escenario es real y efectivamente el voto en blanco gana en Colombia las elecciones. ¿Qué sucede democráticamente? ¿Qué pasa con el poder entonces? Lo que le decía con anterioridad, lo primero es la sanción jurídica de que esos candidatos no pueden volver a presentarse, pero también tiene efectos políticos. Inmediatamente el voto en blanco gane, inmediatamente se abre el camino de la Asamblea Constituyente, de una Asamblea Constituyente por la paz con justicia social. Y cuando decimos justicia social, queremos decir para mayores derechos de los colombianos. Los colombianos están inconformes. El año pasado, usted recuerda, se movilizaron los estudiantes, se movilizaron los campesinos, se movilizaron los obreros, se movilizaron los señores industriales, se movilizó medio país con el inconformismo. Todas esas personas inconformes tienen un instrumento pacífico como es el voto en blanco para hacer la transformación que Colombia necesita.